Lectura del libro Spalding y Maga de Helena Harmon de White. Poder dictatorial, capítulo 57. Reporte textual de comentarios hechos por la señora Ellen G. de White en una reunión en la biblioteca del Colegio Batcliffe el 1 de abril, en la reunión de la Conferencia General de 1901. Preferiría no hablar hoy, pero no por no tener algo que decir, porque sí tengo algo que mencionar, y el estado de cosas como el que ha existido en nuestra conferencia y en las responsabilidades principales no es bien entendido en su influencia por dichas personas ni por quienes están asumiendo responsabilidades en la obra. La obra ha estado aumentando, ha estado creciendo, y de la luz que he tenido por algún tiempo se ha expresado vez tras vez, aunque no a todos los presentes, pero sí a personas, y los planes que Dios tiene para el trabajo de todos, de que nunca una sola mente, o dos mentes, o tres mentes, o cuatro, o pocas mentes debiera ser suficiente sabiduría o poder para controlar y diseñar planes y dejar que descanse sobre las mentes de uno, dos o tres respecto a este amplio campo que tenemos, pues no estamos llegando a alcanzar esa elevada norma con las grandes e importantes verdades que estamos manejando. Esa elevada norma que Dios tiene para nosotros. Existen mentes que deben ser llevadas a una completa acción de mayor vivacidad que la que actualmente tienen. Y tocante a nuestra conferencia, se repite vez tras vez que es la voz de Dios, y por tanto todo debe ser referido a la conferencia general y tener la aprobación de la misma tocante a permiso o restricción, o que será o no será hecho en los diferentes campos. Ahora, de la luz que tengo, según me fue presentado en figuras, hubo aquí un reducido compás, y dentro de esa reducción existe un regio poder gobernante. Aquí las salidas se encuentran bloqueadas, y la obra en todo nuestro campo demanda un curso completamente diferente que el del pasado. Basta con lo que hemos oído, basta tocante a que todo debe hacerse de la manera regular. Cuando vemos que las líneas regulares se encuentran alteradas y purificadas y refinadas, y que el molde del Dios de los cielos es puesto sobre las líneas regulares, entonces es nuestro deber establecer las líneas regulares. Pero cuando vemos aceptado el mensaje tras mensaje que Dios ha dado, y no obstante sin cambio alguno, y las cosas igual que como siempre, entonces es evidente que nueva sangre debe ser introducida en las líneas regulares. Los líderes de las líneas regulares debieran tener un cambio completo y una organización enteramente diferente, y tener un comité que no meramente incluya media docena de personas para ser el poder gobernante y controlador, sino tener representantes de quienes son puestos en responsabilidad en nuestros intereses educacionales y en nuestros sanatorios, que están trabajando y en cuyas vidas se ve constante acción, un continuo añadir, un constante aporte al campo de donde han venido. Y entonces la comparación
que me ha sido presentada, donde se encuentran los campos que han sido abiertos. Aquí los nuevos campos en América, ¿dónde se encuentran? En California. ¿Dónde se encuentran? Aquí en el gran centro de la obra. Aquí se encuentran los dos grandes centros y por tanto, ¿dónde se ve el esfuerzo para obtener nuevos campos, sea que cueste o no, sea como fuera? Dios tiene sus tesoros que había dado a la obra. Él tiene sus tesoros en las lomas, Él tiene sus tesoros en cada lugar y en cada país, y en todos estos países lejanos y cercanos, Él desea ver que exista un poder despertador, amplio y engrandecedor, y el manejo en sí mismo se está confundiendo. No que alguien esté mal o desea así estar, sino que el principio está mal y los principios se han mezclado tanto y tanto, han caído de los que son los principios de Dios y constantemente se ve el mensaje tocante a los principios sagrados, elevadores y ennoblecedores en cada institución y en las casas publicadoras y en todos los intereses de la denominación. Todo lo que concierne al manejo de la obra requiere mentes que son dirigidas por el Espíritu Santo, y a menos que eso sea evidente, a menos que exista un poder mostrando que son aceptados por Dios para impartir las responsabilidades que necesitan atención, entonces sin demora debiera verse una renovación. El ver esta conferencia pasar y cerrarse con las sesiones del pasado, con el mismo manipuleo, con el mismísimo tono y el mismo orden, Dios lo impida. Voces, amén. Dios lo impida, hermanos, voces, amén. Él desea que cada alma que tiene un conocimiento de la verdad despierte de sus sentidos. Él desea que despierte cada viviente facultad, pues casi nos encontramos igual a hombres muertos, y es tiempo que nos levantemos y resplandezcamos, porque nuestra luz ha llegado y la gloria del Señor ha caído sobre nosotros. Y hasta que esto venga, sería mejor cerrar la conferencia hoy como en cualquier otro día. Pero lo que debemos hacer es considerar nuestras mentes, donde existen mentes trabajando, mentes que han estado trabajando en el mismo tono y canal. Ellos se han desalentado y se han confundido. Bueno, no podemos confiar a los de tremendas responsabilidades, aquello que se estará manejando aquí, pues de la luz que Dios me ha dado, todo lo que de esta conferencia debiera ser muy sagrado. ¿Por qué? Porque han de ser puestos ideas y planes sobre bases correctas, y esto se ha continuado y renovado en los últimos 15 años o más, y Dios pide un cambio. Dios desea que los hombres de capacidades y de mente entiendan que existe una escalera a subir, escalón tras escalón. Si suben esta escalera, escala tras escala, pues finalmente entrarán en el reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Queremos que nuestro rumbo sea el cielo, y deseamos que todo el egoísmo, que toda hebra del mismo que se ha entretejido en el patrón, que sea eliminada. Y aquí hay un trabajo que de la luz que Dios me ha dado
debiera encontrarse, si 100% más elevado que lo que hoy está, aquí están nuestros enemigos, aquí están esas agencias satánicas trabajando. Hay un despertar de parte de cada agencia trabajadora. Permítanme decir que el enemigo está siempre obteniendo la victoria. Dios quiere que despertemos. Dios desea que emprendamos la obra, cada agencia humana, y Él quiere que trabajemos para el tiempo y para la eternidad. Y atravesando vez tras vez el mismo terreno se encuentran nuestras iglesias, nuestras grandes iglesias que debieran estar produciendo hombres, educándolos y entrenándolos y disciplinándolos, y debieran existir aquellos que debieran conectarse con ellos aquí, llevando responsabilidades y yendo con el mensaje del campo de labor. Campos que han estado tan estériles, especialmente el campo del sur, que casi no se ha tocado a pesar del mensaje que Dios ha enviado, porque no sé cuántos. Pero eso se ha dicho, y esta paralización debe terminar, y cada conferencia ha tejido el mismo patrón. Es precisamente la misma tela la que es usada, y finalmente pues llegará a la nada. Ahora Dios desea un cambio, y ya es hora, ya llegó el tiempo en que el talento se conecte con la conferencia general justo aquí en la ciudad, no esperando hasta que algo se haga, luego encontrar, no esperar hasta que todo es hecho y terminado y luego juntar las fuerzas y ver qué puede hacerse. Queremos saber qué puede hacerse aquí, queremos saber qué puede hacerse ahora mismo y qué poder e intelecto existe para ser introducido en este trabajo, y que unan sus poderes, emprendiendo la obra inteligentemente, sabiendo que Dios puede trabajar con ellos. Ahora esto es lo que ellos y ustedes desean, que cada institución que lleva una responsabilidad tenga una voz en las funciones de esta causa. Ellos tienen un decidido interés en ella, y Dios desea que nosotros, cada uno, asuma una posición en que todos trabajemos, en que no dejemos la carga a 2 o 3 hombres y dejar que ellos lleven todo. El hermano Irwin pronto estará donde no puede en manera alguna trabajar. Él necesita asistentes, y él ha estado en este trabajo de lucha y desaliento hasta llegar a necesitar un cambio. Él debiera tener a alguien que ocupe su lugar, de otra forma quedará quebrantado. Eso no puede ser. Debemos tener hombres responsables, y necesitamos hombres que sean tan fieles como la brújula al polo. Y Dios probará a estos hombres, y a menos que ellos muestren una mejor idea de lo que significa un principio, de lo que significa el principio de vida santificada y cristiana, entonces ellos tendrán que ser sustituidos con otros. Pero Dios ha de obrar un cambio. Él desea que sepamos qué significa trabajar bajo los principios del cielo. Él desea que todos sepamos qué significa ocupar nuestro lugar, y que cada alma que ha tenido una responsabilidad, que ha trabajado, que ha tenido estos principios, que ha tenido paciencia, como es dicho,
Añada a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento temperancia, y a la temperancia paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Hermanos, todos necesitamos que estas cartas se escriban y cuelguen en las cámaras de la mente. Y aquel que hace estas cosas, viendo sobre este principio para nunca fracasar, le será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Ahora Dios está tratando en serio con nosotros, pues es despreciable a la vista de Dios el proceder de estas personas. Ellos se detienen por temor de no recibir todo lo que quieren, y eso deja al hombre en la condición donde no puede llegar al cielo si considera eso como los principios del cielo. El hombre no puede llegar allí. La nobleza, la generosidad, la ternura, la compasión y el amor de Cristo se encuentran tan lejos de los tales como las lomas de Gilboa, sin rocío ni lluvia, se encuentran tan destituidas de ello que no es posible concientizarlos. Se ha dicho suficiente vez tras vez, pero de nada sirvió. La luz resplandeciendo sobre ellos obró lo mismo, pues profesaron aceptarla, pero no realizó cambio alguno. Eso es lo que me estremece, me asusta, porque vi que a menos que hubiera más ternura, más compasión y más del amor de Dios, el cambio no se lograría, pues el Señor sabía lo que estaba diciendo al hablar de la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor, y les dice que se arrepientan presto, o si no, Él quitará el candelero de su lugar. Lo que deseamos es estudiar todo lo de Juan para verlo mencionado sobre el amor de Dios y el amor que debiéramos expresar, y que ese amor no ha sido cultivado. Y si no ha sido cultivado, estamos cultivando el atributo opuesto. Ahora ese amor no ha sido cultivado en nuestras instituciones publicadoras, y cuando puede ejercitarse, cada pequeño movimiento mediante el cual ellos piensan obtener un poco de ganancia, se pierde 4 y hasta 10 veces más en esa pequeña transacción, hasta que la luz pronto será quitada de su lugar. Ellos no saben cómo actuar para los intereses de la institución, pero Dios sí sabe. Dios conoce a todos, y debieran venir a la ayuda del Señor y tener una nueva creación de sentimiento. Ahora Dios nunca nos absolverá hasta que hagamos eso, hasta que esto sea enseñado en nuestras instituciones, cada una de ellas, y Dios habla en serio. Yo quiero un cambio aquí. ¿Será lo mismo de siempre? Las mismas ideas vez tras vez, los mismos comités, y allí está el pequeño trono. El rey se encuentra allí, y estos otros son todos secundarios. Aquellos cuyas mentes se encuentran más agudas por no haber estado trabajando en este plano angosto y presuntuoso. Me siento angustiada en este asunto. No deseo hablar aquí, pero no me atrevo a callar.
Siento tal condición, pienso que debiéramos hablar por el amor de Dios y romper nuestros corazones delante de Él, y si llegáis donde podéis ver claramente estas cosas, veréis que Dios aborrece el egoísmo, y cuando lo introducimos en su causa, eso transforma 100 veces más el crimen. Y cuando introducimos ese egoísmo como si fuéramos a beneficiar la causa, no la ayudamos en nada, pues eso hace que Dios se avergüence de ustedes. Hemos de ser representantes de Cristo Jesús, hemos de representar su carácter, hemos de comportarnos de tal forma como para llevar a cabo los principios vivientes en cada línea de acción, en cualquier parte, en todo país y en cada lugar donde hay algo que hacer para el servicio de Dios. Él no aceptará fuego común, Él desea que uséis fuego sagrado, encendido por Él sobre el divino altar, y Él quiere que trabajéis y que ese fuego consuma toda vuestra bajeza, vuestra intemperancia, vuestro egoísmo, vuestras ideas baratas, vuestro libertinaje, toda esta codicia. Él quiere eliminar todo de aquellos que están procurando preparar a un pueblo que se encuentra en pie en el último gran conflicto que está justo ante nosotros. El yo debe esconderse en Dios, y cuando el yo queda así escondido, entonces el Señor Dios aparecerá y no el yo. Cristo aparecerá como el gran obrero, y cuando pensáis en mejorar los planes de Dios mediante vuestra corta visión, vuestras presuntuosas ideas y vuestros propios planes, enfoques y pensamientos, quizá obtendréis algo, y si no habéis aprendido algo mejor que eso, tendréis que aprenderlo por la mala. Dios desea que estos comités que han estado manejando las cosas por tanto tiempo sean revelados de su comando y vean si no pueden salir de este carril en que se encuentran, un carril del cual no espero que saldrán, porque el Espíritu de Dios ha estado trabajando y trabajando, pero el rey, el espíritu dictatorial, aún se encuentra allí. El Señor desea que entre allí su espíritu. Él quiere que el rey sea el Espíritu Santo. Él desea que todo lo de mala ganancia no sea ejercitado sobre los de afuera, que tampoco se ejercite sobre uno que desea servir a Dios de todo corazón, es decir, trayendo sus diezmos aquí para sostener el ministerio. Él tiene una tesorería, y esa tesorería ha de ser sostenida por el diezmo, y ese diezmo ha de ser diezmo sagrado, y ha de ser el diezmo de Dios, y ese diezmo ha de ser tan liberal que sostenga grandemente la obra, cada uno desempeñando su capacidad, de tal forma que la confianza de todo el pueblo se establezca en ellos y no tengan temor, sino vean todo como a la luz del día, hasta estar en conexión con la obra de Dios y el pueblo. Sé que mi esposo antes trabajaba así. Él se sentaba con este hombre a quien consideraba de sano juicio, y con aquel hombre, y con otro hombre, y con otro. Cuando la causa estaba en sus inicios, él se reunía con esos hombres, con esos comités que llegaban de diferentes lugares del país,
No era solo en Baticlic, sino en diferentes lugares, de tal modo que los que sentían una responsabilidad por la obra regresaban a casa sintiendo una sagrada carga por la causa, pues el llevar a cabo la obra de Dios en líneas correctas, en líneas celestiales, en pureza, en santidad, en planos elevados, en solidez y para la gloria de Dios, debiera ser aquello que haría a cada uno gozoso y digno de que Dios le haya dado el privilegio de colaborar con Cristo Jesús. Ahora se encuentran aquí todas estas personas que se entregaron cuando en el antaño nos comprometimos con Dios, ese poder cuya provisión fue hecha en el cielo, todas las facilidades, todas las riquezas de la gracia de Dios serían impartidas a cada obrero conectado con la causa, y cada una de ellas depende totalmente de Dios. Y cuando dejamos a Dios nuestro Señor fuera de nuestros planes, permitiendo entrar los heredados y cultivados rasgos de carácter, nos encontramos en terreno muy resbaladizo. Estamos haciendo no senderos rectos para nuestros pies, sino caminos torcidos para que los cojos sean desviados, y no podemos darnos ese lujo de el entregarnos a Jesús ha costado demasiado para el cielo. Al cielo ha costado mucho para que Cristo ponga de lado su manto real, su corona real y base de su elevado comando, el príncipe de la vida y la gloria, para poder vestirse de humanidad y para mejor poder combinar lo humano con lo divino, y para que el hombre pisara esa piedra para poder estar en terreno ventajoso con Dios debido al perfume, debido al santo y santificado carácter de Dios que imbuye la vida de cada alma que come del pan de vida y bebe del agua de salvación. Y cada uno que come de Cristo, que toma su palabra y la practica, tendrá vida eterna. Se encuentra en Él porque se encuentra en Cristo, y Cristo se encuentra en Él. Ahora, aquí está la forma como es presentado el asunto. Pero cuando existe un a mí no me importa, seguiré justo lo contrario a la ley de Dios que fue dada en su palabra, y yo no le pido que tome mi palabra, yo no le pido que la haga. Pongan de lado a la hermana Witt, pónganla de lado. Nunca más citen mis palabras hasta poder obedecer la Biblia. Cuando se toma la Biblia y se hace vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, para formar los elementos de vuestro carácter, cuando podáis hacer eso, sabréis mejor cómo recibir algún consejo de Dios. Pero aquí está la palabra, la preciosa palabra exaltada ante vosotros hoy, y no os importe más qué dijo la hermana White. La hermana White dijo aquello, la hermana White dijo lo otro, sino decir: así dice el Señor, Dios de Israel. Y luego hágase justo lo que el Señor Dios de Israel hace. Y lo que Él dice, Cristo dice: yo hago las obras de mi Padre, las obras que lo vi hacer yo también hago. Pensad ahora en las obras y los sentimientos y los principios que hemos visto que Dios ha manifestado tocante al trato con el prójimo, que es la compra de la sangre de Cristo,
Aquí nos encontramos el rescate hecho por la sangre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pensad bien en eso, costóle la vida, Él fue crucificado por nosotros y sin embargo aquí se encuentra el preciso instrumento que Dios establecería en el cielo, que Dios Padre establecería donde la luz de su gloria puede resplandecer sobre nosotros en rayos seguros y sabemos que la luz del cielo está con nosotros. No se trata de una emoción, sino de una fe ferviente, fundada en una viviente palabra y un Dios viviente y del Salvador, quien proclamó sobre el sepulcro de José: yo soy la resurrección y la vida. Él desea que comamos sus principios, que vivamos sus principios, pero los que actualmente se encuentran allí nunca lo apreciarán. Ellos han tenido su prueba, ellos han tenido su juicio, ellos han tenido sus advertencias y ahora debe haber un cambio. Dadles oportunidad de salir y ver lo que significa luchar en la gracia de Dios, cómo han luchado algunos de sus obreros. Vean ellos lo que significa edificar en la causa de Dios. Vayan ellos a lugares baldíos de la tierra y empiecen a ver lo que significa establecer las cosas de la nada. Cuando hagan esto, ellos entenderán que Dios tuvo sus siervos, su iglesia establecida en la tierra, compuesta de muchos miembros, pero de un solo cuerpo, que en cada parte de la obra una parte debe trabajar en conexión con la otra, y esa parte con la otra parte, y esa aún con otra, y todas estas partes se encuentran unidas mediante los áureos vínculos del cielo, sin que en manera alguna hayan reyes dictatoriales aquí. No ha de verse hombre que tiene el derecho de estrechar su mano y decir: no, usted no puede ir allí, no lo apoyaremos si usted va allí. Pues, ¿qué tiene el tal que ver con apoyar? ¿Crearon ellos los recursos? Los medios vienen del pueblo y de aquellos campos destituidos. La voz de Dios me ha dicho que los instruya a que vayan al pueblo y les mencionen sus necesidades y que llamen a todos a trabajar justo donde pueden encontrar un lugar apropiado para establecer la obra en cualquier lugar que puedan. Hay una obra que hacer y queremos saber si habéis estado haciendo la obra con vuestros comités. Aquí están los comités donde se encuentran los monumentos. Al ver las ciudades, ¿dónde se encuentran los monumentos? ¿Dónde, os pregunto, se encuentran las iglesias que son puestas para la gloria de Dios? Allí están los obreros. Agradezco a Dios que se está haciendo una obra. Y agradezco a Dios por la obra médico-misionera y a cada alma que obtenga una educación en conexión con el Evangelio del Señor Cristo Jesús. Dios os llamará. Dios tiene un lugar para usted y los que se encuentran trabajando por los jóvenes en cualquier línea, en nuestras escuelas, en los sanatorios y donde quiera que están trabajando. No pongáis una sola piedra en su camino. El Señor ha revelado que Él trabajará con los que trabajan. Sois colaboradores junto con Dios. ¿Dónde están las iglesias? Mi alma se condolió cuando estuve en California. Hay jóvenes viajando por las iglesias.
Pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder para abrirles campos nuevos y decir, aquí estamos, no para quedarnos con el pueblo que conoce la verdad? Aquí se encuentra un campo que nada conoce de ella, y este campo ha de ser convertido y educado en lo que ellos cedan a la verdad, pero las semillas de la verdad deben sembrarse. Alzad vuestras cabezas, pues los campos están todos maduros para la cosecha. Pero Él desea que lo vieran, y Él quería que ellos vieran, y Él desea que todos ustedes lo vean y llenen sus manos de la cosecha. Pero estos que viajan de lugar en lugar atendiendo a las iglesias, Dios os ayude al impartiros el espíritu del mensaje para que vuestras almas ansíen salvar a otros y no los suelten hasta ser ellos convertidos. Esta es la obra que deseamos ver hecha y que se realizará cuando se introduzca ese espíritu y se aferre decadamente en cada conferencia que ellos están dirigiendo, pues se está elevando la precisa luz que debiera presentarse, la reforma pro salud, mediante su abnegación y sacrificio. Oh, mi alma, cómo me ha dolido que se hayan puesto tropiezos en el camino tocante a mi persona. Ellos dirán, la hermana Huay hizo esto o que hizo aquello. Por ejemplo, la hermana Huay comió queso, por tanto todos estamos en libertad de comer queso. ¿Quién les dijo que yo comí queso? Yo nunca tengo queso en mi mesa. Hubo una ocasión cuando me estuve en Minneapolis, pero eso es asunto completamente diferente del queso, formando parte de la dieta, un asunto completamente diferente. He probado hierbas muy amargas en ocasiones especiales, pero no haría de ellas una dieta. Pero hubo una ocasión especial en Minneapolis donde no podía conseguir nada más y hubo pequeños trozos de queso en la mesa. Y mis hermanos estaban allí y uno de ellos me había dicho que si yo comiera un poco de eso, mi condición cambiaría, y lo hice. Tomé un poco de queso y no recuerdo haberlo tocado la segunda vez. Otro dice, la hermana Huay bebe té negro y nosotros podemos beber té. ¿Quién de mis hermanos ha hecho esa declaración? ¿Quién la ha escuchado salir de mis labios? Yo nunca tengo té en mi casa, ni lo pongo ante nadie más. No he probado carne ya por años. Ahora, por ejemplo, alguien diría que la hermana Huay no come carne. Ahora yo deseo que tú no la comas, porque la hermana Huay no la come. Bueno, yo no daría un centavo por cosa alguna. Semejante a eso, si no tenéis una mejor convicción de que no comeréis carne, solo porque la hermana Huay no lo come, yo no daría un centavo por vuestra reforma pro salud, pero yo deseo que todos ustedes estén de pie sobre vuestra dignidad individual en vuestra individual consagración a Dios, de modo que el templo del alma sea dedicado a Dios. Quien sea que contamine el templo de Dios, a ese Dios destruirá. Ahora yo deseo que entendáis estas cosas y que no hagáis un criterio de ningún ser humano.
Lo que ustedes necesitan es esto. Aquí tenéis un cuerpo maravillosamente hecho y se necesita que ese cuerpo sea atentamente tratado. He visto, me ha sido representado que la más fina maquinaria se encontraba en el cuerpo y es posible llevar demasiado lejos algo bueno, como inhalando demasiado e inflándose. Dios no hizo estos valiosos órganos para ser inflados como un globo. Él nunca los hizo para eso, y Él desea que cada alma viviente trate a esta maquinaria como maquinaria de Dios, que debe guardarse en perfecto orden para mantener bien la fuerza cerebral. El cerebro debe trabajar y cada carga que se le pone al estómago que no debiera estar allí, solo ofusca al cerebro. Entráis así a una conferencia, os sentáis y coméis platillos pesados, descuidando el ejercicio, y luego entráis a la reunión y estáis todos con sueño. Vuestras ideas para nada sirven y realmente no sabéis a qué estáis consintiendo. Ahora Dios desea que cada alma se aguce. Él quiere que cada alma aquí tenga su poder convertidor. No necesitáis mencionar ni una sola vez a la hermana White. No os pido que lo hagáis. Dios me ha dicho que a esta conferencia debo dar mi testimonio de manera directa y que no debo hacer por mis propios esfuerzos que ninguna alma se vuelva un creyente, que mi trabajo es sembrar la verdad en mentes humanas y que quienes hayan encontrado la verdad en la palabra de Dios habrán de apreciarla y cada día apreciarán el rayo de la luz que ha dado las pobres almas cojas, para que no sean desviadas del camino. Y yo deseo que hagáis senderos rectos para vuestros pies, para que los cojas no sean apartadas. Ahora queremos que en la conferencia tengamos la habilidad que Dios ha dado al Dr. Kellogg, y supongo que Él no se encuentra aquí. No sé si está, pero de todos modos, sí, Él se encuentra aquí. No puedo leer sin mis espejuelos especiales, pero quiero decir que el Señor desea que se aprovechen a lo máximo las capacidades que Él está usando en cada parte de la obra. Él no desea que la obra médico-misionera se separe de la obra evangelística, ni que la obra evangelística se separe de la obra médico-misionera. Él quiere que ambas se combinen. Él desea que este poder de la obra médico-misionera sea considerado como la obra pionera, el arado que rompe el terreno para el rompimiento de los prejuicios que han existido, pues nada puede romper el prejuicio como eso. Dios desea que cada alma trabaje hombro a hombro con el Dr. Kellogg. Y casi se desespera, estando casi para perder su vida debido a posiciones que se han tomado, y todo mundo echando una piedra delante del carruaje para que no avance. Ahora Dios quiere que avance la obra pro salud, al igual que la obra misionera. El Dr. Kellogg desea que se lleve adelante la obra de Dios. Realmente, cuando vine aquí no sabía qué hacer.
Cortésmente el doctor Kellogg me pidió que viniera a su casa para recibir tratamientos 1 o 2 semanas antes de la conferencia, para así poder venir a las reuniones. Entonces vino la pregunta: ¿qué tocante a esto? Ellos dirán que el doctor Kellogg te ha manipulado. Dejad que digan lo que quieran. Ellos lo dijeron demasiado cuando no había una partícula de evidencia, pero yo iba a eliminar completamente toda la dificultad. De modo que envié palabra: encuéntrenme un lugar. El doctor Kellogg amablemente me ha abierto su casa, pero para eliminar toda ocasión para el chisme, decidí no ir allí. Ahora encuéntrenme un lugar. El viernes por la noche me arrodillé para orar diciendo: oh Señor, indícame dónde ir y qué hacer. Allí me había enfermado antes y aún me encontraba enferma. ¿Y por qué? Yo no preferí ir a Bataclan, donde se realizaría la conferencia, porque sabía que sería para mí una terrible prueba. Este es el tercer invierno que estoy atravesando. Experimenté un invierno en Australia, uno en California y estoy pasando el tercero aquí. Y ahora podéis ver que todo esto afecta mi sistema. Entonces estuvo lo de las casas con calefacción, donde no había más necesidad de eso que la que hubo en California, pero fueron calentadas, haciéndome caer en una terrible condición de malaria, y de eso he padecido desde Navidad. Y luego vino la precisa crisis, estando en Los Ángeles, y allí nada supe después de haber hablado el domingo. No supe más hasta las 2 a.m. de la siguiente mañana, cuando los vi a todos atendiéndome. No supe nada de eso, ni de lo que se había hecho, y luego sucedió que la llenura que tenía en mi cabeza pasó por todo mi cuerpo, y eso produjo el flujo sanguíneo, y he estado viajando todo este tiempo hasta llegar aquí con este terrible malestar. El flujo sanguíneo, me era imposible sentarme porque solo estar todo el tiempo acostada, y sin embargo no he fallado en lugar alguno en mi compromiso de hablar, sino solo uno. Desde salir de Los Ángeles me levanté, me puse en pie y la fuerza de Dios me ayudó. En Wisconsin hablé 2 veces, en Lesville hablé 2 veces, en Memphis hablé 1 vez, y en Chicago hablé 2 veces. Y Dios me ayudó a hablar, y luego vine aquí y he estado hablando desde llegar aquí. Ahora ustedes ven que yo temía todo esto y no quería sacrificar mi vida, y por tanto dije que no deseaba venir aquí. Yo no podía atravesar los llanos, temía por mi vida. Casi se derritieron mis tendones durante el frío clima, cuando viajaba debido a una espiral caliente justo debajo de mi cama cuando viajaba desde Australia. De modo que dije que no vendría. Entonces dijeron que la conferencia sería en Oakland, pero por la noche yo hablaba con ustedes justo como estoy hablando hoy con ustedes. Yo estaba dando un mensaje noche tras noche, y luego me levantaba para escribirlo todo, y me levantaba a las 12 p.m., a las 2 a.m. para escribir el mensaje.
y fue justo mientras yo estaba considerando esto que vinieron mensajes de Londres que ellos habían esperado verme y conocerme, pero que ahora no podían viajar tan lejos y que costaba tanto, y oí que costaría de 5 a 8 mil dólares más, y luego dije, no tenemos tal dinero, pero aunque sacrifique mi vida, yo haré el viaje. Bueno, el doctor Kellogg nunca me persuadió a venir aquí. Cuando hablé de los particulares del frío clima, bueno, dijo él, ¿habría una diferencia si la conferencia que se pospusiera unas semanas? Yo dije, sí habría. Entonces empecé a pensar en ese plan. Después que él se había ido, bueno, me arrodillé para orar, preguntando al Señor dónde ir y qué hacer. Me estaba arrepintiendo de hacer el viaje. Luego Sara me dijo, usted no está en suficiente salud para ir a ningún lugar. Bueno, mientras me encontraba orando y enviando mi petición, hubo como en otras ocasiones una luz circundando mi cuarto y una fragancia como la fragancia de las flores y un perfume de flores. Y luego la voz parecía hablar dulcemente y dijo que yo habría de aceptar la invitación de mi siervo John Kellogg y hacer de su casa la mía. Entonces la palabra fue, lo he designado como mi médico, puede ser un aliciente para él. Es por eso que me encuentro aquí y por eso es que me encuentro en su casa. Ahora yo deseo que en toda forma posible tratar al doctor Kellogg como médico que Dios ha consignado, y lo voy a hacer, y quiero que mis hermanos se unan. Ellos dicen, solo pónganlos, ellos dicen, muy lejos. Velad, dice el Señor, para oír que dice Él. Mirad al Señor, por nada veáis a ningún poder humano para recibir su mente, pues no son sino humanos, no son sino malicia, pero solo mirad al Señor Dios de Israel, Él os dará entendimiento. No habréis de descansar vuestra alma indefensa en ningún otro ser humano. Tenéis un carácter a formar para vosotros mismos, y a ese carácter Dios ha dado todo ánimo para ser hecho a semejanza divina. Ahora, además de esto, os digo que la siguiente noche, esa noche dormí contenta, muy feliz. La familia entera se derritió. Ellos nada supieron de lo que yo estaba atravesando, nada de lo que yo había visto. Pero el Espíritu de Dios estuvo allí. Todos estaban llorando y contristados, y la bendición de Dios se había posado sobre nosotros. Y la hermana Drullar estaba alabando a Dios, y todos estábamos recibiendo un derramamiento del Espíritu de Dios. Tales cosas me son más valiosas que el oro de Ofir. Ahora yo quiero decir, por el amor de Cristo, unámonos. Dejemos la crítica, pues no podemos efectuar una reforma al apuntar el dedo a los males de otros y pensar que eso cubrirá nuestros propios errores. Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros. Dios dice, aborrezco vuestras falsas pesas y vuestras falsas medidas. Pero Él
nos dice que Él nos conoce en cada testimonio que nos da en otros casos. Es el Señor quien desea que entremos en la más cercana conexión con Él. Él dijo a Cornelio referente a donde Pedro se encontraba. Él supo justo dónde buscar y Él le dijo todo tocante a estas cosas. Como Pedro se encontraba en casa de un curtidor y todo se hizo así, el ángel de Dios pudo haberle dicho a Cornelio todo lo referente a este mensaje, pero no, pues la iglesia de Dios debía de estar toda conectada y la ley que Dios impartió a Pedro habría de impartirse a Cornelio y a toda su familia. Ahora eso es lo que Dios desea, y Él habla a cada uno que venga a Él mientras estamos tan débiles como ahora, por estar tropezando sobre otros. Ahora dejad que el Señor Dios de Israel entre a nuestro lugar, dadle espacio, dadle un lugar y empecemos a ejercitar el amor de Dios en nuestros corazones, en lugar del odio. Tan pronto como empecéis a llenaros de orgullo, comenzáis a aborrecer a otros. Dios nos ayude a entrar en correctas posiciones y creo que Él está hoy. Si no lo creyera, no estaría diciendo lo que he dicho, pero creo que podéis llevar estas cosas a vuestras almas. Y debe haber un serio trabajo del corazón. No se trata de hacer nada, sino de obrar mediante principios cristianos, y cuando se trabaje sobre los principios del cielo, veréis revelarse la salvación de Dios, y Dios desea que estéis dispuestos a marchar. Él desea que abráis las ventanas hacia el cielo y las cerréis hacia la tierra. Él desea que se revele la salvación de Dios. Él desea que se combinen la obra médico-misionera con el Evangelio de modo que queden inseparables. Él desea que esta obra se combine y que en su pueblo se vea una unión íntegra. Él desea usar el talento del Dr. Kellogg y desea usar el talento que se encuentra en la escuela. Él quiere que eso que se encuentra en cada institución se conecte con el manejo de su obra, sus iglesias. Él no desea que 2 o 3 mentes se establezcan como reyes y el resto sea manejado por estas 2 o 3 mentes. Él desea que existan comités trabajando en cada parte de su obra, y luego la obra médico-misionera será realizada sobre un grado más elevado que el que jamás se haya hecho. Dios desea que así se haga. He visto a algunos dispuestos a decir, pues ellos han tenido más de su porción, más de lo que otros han tenido en Australia. Nosotros hemos tenido muy poco cuando debiéramos haber tenido 10 veces lo que había para comenzar. Para establecer algo que hiciera un comienzo, algo que fuera en forma pionera, pero la obra, eso nos llevará a todo lugar. No debe cerrarse eso, pues eso nos llevará a todo éxito. No hay un lugar donde la obra médico-misionera no pueda llevarnos. A ella abrirá el camino para el Evangelio. Ahora Dios no nos ha bendecido como quisiera si se hubiera visto un aprecio del trabajo que Él está llevando a cabo. Agradezcamos a Dios que el Dr. Kellogg no ha entrado en abatimiento y deslealtad. Ha temido eso,
y he escrito algunas cosas muy directas a él. Y pudiera ser, Dr. Kellogg, si se encuentra aquí, que he escrito demasiado fuerte, pues sentí que debiera aferrarme a usted y sostenerlo mediante todo el poder de mis fuerzas. Pero he visto la obra que se ha estado llevando a cabo. ¿Y cómo puede alguien verla y no entender que Dios está obrando? Ese es el misterio. No puedo entenderlo, no lo puedo explicar, es decir, que quienes tienen conocimiento de la obra hecha aquí deben ser los hombres que debieran representarla, que ellos debieran afirmarse para dar carácter a la obra y para las clases de mayor grado, para que también sean ellos alcanzados, y cada alma de ustedes deben sentirse honrada delante de Dios por Él haberos dado personas que puedan alcanzar a los de Alcurnia y que los más ricos sean alcanzados por el Evangelio. Debéis sentir agradecimiento a Dios por el honor que Él os ha concedido, y deseo decir que deseo emprender la obra con todas mis capacidades. Bueno, he hecho lo mejor posible en la línea médico-misionera. Hemos ayudado, no diré más tocante a eso, pero quiero decir que hemos encontrado pobreza, que hemos tenido que aliviar, que atender hasta el mismo momento en que salimos de Australia. Ha sido pobreza, pobreza, pobreza a través de toda la trayectoria, lo que nos ha tocado enfrentar, pero agradecemos a Dios por su bendición. Ha logrado todo lo que fue hecho. Y ahora pienso que por el presente he dicho suficiente, pero los ministros de Dios deben entrar en una posición completamente diferente. Ellos deben ser evangelistas, ellos deben ser médicos misioneros, ellos deben emprender el trabajo inteligentemente. Ellos deben llevar la obra a lugares distantes, y de nada sirve pensar que lo están haciendo si Dios a nosotros ha dado un trabajo en conexión con el Evangelio y ellos dejan esa obra para asumir el trabajo del Evangelio. Entonces no debéis esperar que seréis llenos de intensidad por no tener más de la mitad de las facilidades que Dios desea. Pero el Señor aún nos ama. Ahora alabemos a Dios por eso. Ahora emprendamos la obra de una nueva forma. Hagamos la obra de todo corazón y mente y alma. No os ocupéis más en buscar las faltas de otros. Si veo muchos gavilanes y veo muchos buitres que están velando y esperando ver cuerpos muertos, yo no quiero ver nada de eso. No queremos ver el señalamiento de las fallas de otros. Atendamos al número 1. Y allí tenemos todo lo que podemos hacer si atendemos al número 1 y si purificáis vuestras almas al obedecer la verdad. Tendréis algo para impartir. Tendréis un poder para impartir a otros. Dios os ayude. Les suplico que os ayude a cada uno de ustedes y que también a mí me ayude. Deseo que su ayuda, su fortaleza, pero no citéis a la hermana Huay, no citéis jamás a la hermana Huay hasta obtener terreno ventajoso donde sabéis dónde estáis. Citad la Biblia, hablad de la Biblia, se encuentra llena de alimento, llena de grosura,
practíquese en vuestra vida y conoceréis más Biblia que lo que conocéis ahora. Tendréis materia fresca o tendréis materia valiosa, pues no estaréis pasando vez tras vez por el mismo terreno y veréis a un mundo salvado, veréis almas por quienes Cristo ha muerto, y os pido que os vistáis de la armadura, cada parte de ella, y aseguraos que vuestros pies están calzados con la preparación del Evangelio.